Buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Juan. Ruega por nosotros. Muy bien, les comparto las diapositivas. Este es el tema en el que nos habíamos quedado, el carácter temporal de lo creado y la evolución. Bien, voy a intentar explicarlo. Tener en cuenta que la acción creadora de Dios es la totalidad del mundo creado. Por tanto, lo visible, lo invisible, cielos y tierra, como dice el Génesis en el capítulo 1. Y por eso en el año 1215, el Cuarto Concilio de Letrán ya enseñó, fíjense ustedes, siglo XIII, enseña que Dios es creador de todas las cosas, visibles e invisibles, espirituales y corporales. Esto tiene consecuencias porque nos hace pensar que Dios tiene un poder todopoderoso, es omnipotente, una fuerza todopoderosa, y que desde el principio, a partir de la nada, crea esos dos tipos de criaturas, distinguiendo entre la espiritual y lo corporal. Por tanto, la criatura angélica y la criatura mundana, en sentido de mundo, no de mundanidad. Y después crea la criatura humana y la crea compuesta de alma y cuerpo. Por tanto, cuerpo sin alma sería un cadáver. Bien, ¿qué significa esto? Que el cristianismo supera primero el monismo. El monismo afirma que no se puede distinguir entre materia y espíritu, y que la realidad de Dios y del mundo se identifican. Por tanto, el monismo es panteísta. Confunde las criaturas con el Creador. Pero esta afirmación, esta fe nuestra también supera el dualismo. Y según el dualismo, la materia y el espíritu son principios originarios opuestos. Llegan a identificar la materia con el mal y el espíritu con el bien. Bueno, esta enseñanza de que creó Dios lo visible y lo invisible nos afirma que estamos ante una acción creadora que está dentro del marco de la eternidad de Dios. El tiempo empieza a existir cuando la creación se hace. Antes no existe el tiempo. Dios está más allá del tiempo. Entonces, por tanto, toda la acción creadora está en la temporalidad, está marcada por la temporalidad. Hablar de en el principio es hablar de qué? Al comienzo de la creación, al comienzo, por tanto, todo esto está marcado por la temporalidad. Si vamos a la revelación divina, nos vamos a encontrar con que el inicio del tiempo coincide con el inicio del mundo, del cosmos. Por tanto, el mundo ha sido creado junto con el tiempo. Entonces Dios después, como para subrayar esta realidad, Dios ha querido manifestarse en la historia de la salvación, alcanzando un punto culminante, esa manifestación, cuando Cristo se encarna, vive en esta tierra, muere en la Santa Cruz y resucita. Bien, estamos ante una verdad revelada, no la podemos demostrar con la razón. Santo Tomás dice que Dios guía la historia por medio de su providencia, y ahora se introduce un nuevo concepto, providencia.
¿Y qué significa providencia? La providencia es el plan de Dios sobre la creación para conducir las criaturas a la perfección. Por tanto, es falso que Dios nos crea y después se olvida de nosotros. Esa es la postura deísta. Esa es la postura de los masones. Entonces, la creación tiene un comienzo. Pero Dios no solo crea y luego ya se desentiende, sino que crear y sostener en la vida, sostener en la existencia, son dos realidades inseparables. Por tanto, no nos quedamos solo en el momento inicial, sino que entendemos que la creación tiene una continuidad, porque Dios no desaparece de este escenario, continúa sosteniendo a las criaturas en el ser. Si Dios tuviera una milésima de segundo de distracción, lo cual sería un defecto, volveríamos a la nada. Entonces, ¿cómo se revela la creación en la Biblia? Como una acción que continúa en la historia y que continuará hasta la parusía. La parusía es justamente el día del juicio final, cuando nuestro Señor pues haya conducido todo hasta la perfección y todo esté ya, dijéramos, terminado, no en el sentido de que antes estuviera incompleto, sino que Dios va a renovar, va a culminar, va a poner el punto final a la nueva creación que empieza con Jesucristo. Por tanto, cuando Jesucristo se encarna, comienza la renovación de la creación que está en proceso hasta que lleguemos al juicio final. Sería muy alejado de una visión cristiana de la vida el pensar, el tener una mentalidad inmovilista. Y por tanto, pensar que todo está perfectamente fijado desde el principio. Por tanto, el inmovilismo se opone a la posible evolución. Pero la evolución tiene que ver con un acto divino de creación, por tanto, con una dotación a las criaturas para que pudieran evolucionar. Si tuviéramos una visión dinámica, por tanto, no inmovilista, entonces entendemos algunos aspectos de la teoría de la evolución. Pero cuando se habla de la evolución hay que considerar niveles, distinguir niveles. ¿Qué es lo que estamos considerando? Y hay que respetar el ámbito de la acción divina, el ámbito de la causalidad divina, como algo diverso de la esfera en que los seres creados podemos actuar. Los seres creados podemos ser causas segundas y Dios se vale de las causas segundas para perfeccionar la creación. Por tanto, no podemos aceptar un evolucionismo absoluto que no distingue el ámbito de la acción divina, el ámbito de la causalidad divina como algo distinto de la causalidad de las causas segundas, los ángeles y los hombres. Si exaltamos el inmovilismo, caemos en la negación del dinamismo. Caeríamos en un inaceptable sobrenaturalismo, como si Dios hubiera hecho marionetas y las marionetas no tienen libertad, en este caso los seres humanos, sino que están en las manos del único agente divino que interviene una sola vez y no sigue interviniendo. Pero si sobrevaloramos la otra visión, que es la visión dinámica de la creación, y la sobrevaloramos en detrimento del inmovilismo, vamos a caer también en una visión insuficiente. Vamos a caer en el deísmo naturalista. Según el deísmo naturalista, Dios ya no puede actuar en un mundo que ya tiene su propia autosuficiencia y por tanto Dios no puede cambiar
el curso evolutivo de las criaturas. Claro que cuando se habla del hombre y se acepta el evolucionismo, lo aceptamos de una manera mitigada. ¿Es posible que haya habido evolución? Sí, es posible. Pero esta evolución no incluye el alma. El alma es criatura creada por Dios inmediatamente para cada persona. Bien, con eso termino ese apartado 3 de este capítulo de la creación y paso a vincular la creación y la salvación. O sea, el primer paso hacia una alianza con Dios, de Dios con su pueblo, es la creación. Aceptar que todo lo que vemos y lo que existe ha sido creado. Bien, entonces resulta que en la Biblia la creación sí permanece abierta a la salvación, a la actuación divina, salvífica de Dios en la historia. ¿Y cuándo tiene su plenitud esta acción, esta actuación divina? Pues tiene su plenitud precisamente al final de los tiempos. Al final de los tiempos, el misterio pascual de Cristo, nosotros estamos en el final de los tiempos desde la primera venida de Jesucristo, y ese final de los tiempos va a alcanzar un punto culminante cuando sea la parucía, la segunda venida de Cristo. Pero en el ínterin entre la creación y la consumación final va a haber cambios. Hay un proceso. Bien, entonces, fíjense ustedes cómo, según nos narra la Biblia, el séptimo día descanso. Descanso. Es que Dios necesita descansar, Dios no necesita descansar. La Biblia da noticia de Dios en un lenguaje asequible a los hombres. Por tanto, la primera creación culminó el séptimo día. Pero el séptimo día está vinculado a lo que llamamos el octavo día. Con motivo de la renovación de la creación, aparece lo que llamamos el octavo día, que es la redención. Cristo ha renovado toda la creación. Sin embargo, este renovar toda la creación es renovarla dotando, por lo menos a los seres humanos, de la capacidad de agarrar riendas, la capacidad de asumir su postura como una postura que es libre y una libertad como dirección hacia el bien que tiene que actualizarse cada día. O sea, no podemos dar por supuesto que con un solo acto bueno ya hayamos definido para siempre nuestra vida. No. Entonces hay continuidad y hay unidad entre el designio divino de la creación y el designio divino de la redención. Por eso San Pablo dice en Gálatas 4:4 que llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial de los hijos de Dios. Por tanto, el primer acontecimiento salvífico es la creación. Y la salvación redentora está caracterizando la nueva creación. La nueva creación, con su muerte en la cruz y con su resurrección, el Señor ha hecho la nueva creación. Sin embargo, el mundo y particularmente el hombre vive en estado de perfeccionamiento. Por tanto, hay etapas de perfeccionamiento. Entonces, la fe cristiana nos habla no solo de la creación, sino de cómo la naturaleza humana está ordenada a la gracia. El hombre es capaz de vivir en la amistad divina, es capaz de entrar, porque así Dios lo ha incorporado al bautizarnos, nos injertó en
en Cristo y por tanto en la vida divina, en la vida íntima de la Santísima Trinidad. Por tanto, nosotros no somos un animal más, no somos un simple animal racional. Nosotros hemos recibido una nueva naturaleza que perfecciona la anterior, que la sana y que la cura, que es la naturaleza de los hijos de Dios. Por tanto, en el ser humano hay un único fin sobrenatural, que es ver a Dios uno y trino, a lo cual aspira nuestra alma. Ya nuestra alma tiene esa inclinación. Ok. Hablemos de la verdad de la creación en la vida del cristiano. ¿Qué consecuencias tiene esta verdad de la creación para un cristiano? La primera consecuencia es reconocer que nuestro Creador es nuestro Padre y que por tanto nuestro Padre merece un amor con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Y que en consecuencia, si no amáramos a Dios con todo nuestro ser, nosotros mismos estaríamos sustrayéndonos a cooperar en el plan de Dios para nuestra salvación particular. Y entonces resulta que Dios actúa en todo el universo. Por tanto, aquí estamos ante una acción divina que es intensa y extensa. O sea, Dios crea todo el hombre y a todos los hombres y a todos les ofrece la salvación. Ahora, cada uno ha de poner su grano de arena, su cooperación. Por tanto, cada uno está invitado a llevar ese amor de Dios a todas partes e invitado a llevar esa vida de hijo de Dios a todas partes. Por tanto, la correspondencia nuestra se llama amor con todo el ser. Entonces, cuando dice San José María que el apostolado es una sobreabundancia de la vida interior, ¿qué nos está diciendo? Que cuanto más trato hay con Dios, más urgidos nos vemos a encender el mismo fuego que llevamos dentro en el corazón de los demás. Entonces, hay una dinámica. Igual que actúa Dios, Dios cuenta con que nosotros actuemos. Por tanto, Dios nos transmite la sabiduría divina, nos transmite el amor recíproco del Padre y del Hijo, se derrama en nosotros con el Espíritu Santo y por eso nosotros ya no somos extraños, ya no somos como forasteros, sino que somos miembros de la casa de Dios. Bien, por otra parte, conocer la grandeza del Creador nos ayuda a llenarnos de admiración ante su poder, su amor, su sabiduría. Y esto trae unas consecuencias en la conducta de la inteligencia, de la voluntad y del alma. La conducta de reverencia, de adorar a Dios, de vivir en humildad. Pero esto es imposible si yo no tengo presencia de Dios. Si yo no capto en el aquí y en el ahora que soy hijo de Dios, que por tanto se espera de mí la conducta de un hijo, no de un extraño, no de un forastero al que le importa muy poco lo que pueda ocurrir en la familia. Entonces, como todo ha sido creado para la gloria de Dios, procuramos que todas nuestras acciones se dirijan a la gloria de Dios. Y eso es lo que nos hace felices. No vamos a ser felices buscando la vanagloria, buscando aplausos humanos, buscando felicitaciones humanas. No. Vamos a ser felices si buscamos en nuestras acciones la gloria de Dios. Eso conduce en la práctica a rectificar la intención en todas nuestras acciones para que se pueda decir que en todo lo que hicimos buscamos glorificar a Dios. El hombre es la única criatura que puede glorificar a Dios con su inteligencia y con su corazón libremente. Los pájaros dan gloria a Dios por el hecho de existir, de volar, por el hecho de cantar, de piar. Sí, por el hecho de procrear, de transmitirse la vida, de reproducirse, pero el único ser que procrea es el ser humano.
Entonces, el único fin de nuestra vida es dar gloria a Dios. Y lo que se salga de ahí se convierte en un egocentrismo en vez de ser un teocentrismo. Bien, al ver las criaturas, al ver la obra de sus manos, nos llenamos de admiración. Y la gente se pregunta, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Por eso es que el ver las criaturas, el contemplar la naturaleza, el contemplar el mar, el contemplar un volcán, el contemplar la belleza de las estaciones, todo eso nos lleva a entrever que hay un creador detrás de todas aquellas criaturas, que aquí no hay casualidad, que aquí no hay azar. Bien, por eso es que en nuestro diálogo con los no creyentes procuramos despertar estas inquietudes con el fin de que la gente se abra a la luz del Creador y no estén cerrados en su inteligencia, que tengan una mente abierta. Nosotros buscamos a partir de dónde podemos dialogar con los no creyentes, pues el libro de la creación. Eso dice San Agustín, que hay que abrir el libro de la creación si queremos, dice él, conocer la existencia de Dios. Abre el libro de la creación. Por tanto, ese admirarse ante las obras salidas de las manos de Dios es un punto de partida para que pues podamos desembocar en los valores que son patrimonio de toda la humanidad. Y esos valores son compartidos con todos. Y están en la base de las decisiones de la persona. Todos los valores comunes, el respeto a la vida, la búsqueda del bien común, la fraternidad, la amistad social, todos son valores fundamentales de la persona, de los que no podemos prescindir. Bien, esto era la última diapositiva. Voy a quitar las diapositivas para que podamos conversar. Sí, José, buenas noches. ¿Qué tal, don Mario? Buenas noches. Entonces, porque uno cree erróneamente tal vez que cuando uno pues se bautiza y después hace la confirmación, o quienes hacen una conversión, uno tal vez erróneamente ve eso como una evolución del alma. Sí. Pero entonces tal vez no es así, ¿verdad? No es evolución, sino sería otra cosa, ¿verdad? Sí, o sea que el bautismo es ser injertados en Cristo y ser admitidos a la familia de Dios, no con una admisión honorífica, sino con una admisión que nos cambia en el plano del ser. Es decir, que tiene consecuencias ontológicas en el ámbito del ser. Las consecuencias no son epidérmicas, no son unas consecuencias de maquillaje, sino que nos cambia profundamente. La confirmación nos hace crecer en esa nueva vida. La Eucaristía nos lleva a alimentar esa nueva vida. La confesión nos lleva a arrepentirnos de los desvíos que hemos tenido en esa nueva vida. Gracias, don Mario. Muy bien. Entonces sería más como un perfeccionamiento que una evolución, ¿verdad? En ese caso no hay una evolución, pero cuando hablamos de la evolución en la creación, sí podemos hablar de que en efecto pudo ser que el hombre, en concreto el ser humano, derivara de un ser creado antes, en el cual Dios interviene en un momento preciso y le infunde el espíritu. Tal como dice el segundo relato de la creación, Dios moldeó al hombre del barro de la tierra, sopló sobre él, le insufló el espíritu. Esto significa que ha habido un salto cualitativo, cosa que no ocurre en la evolución de la que tenemos experiencia, porque en la evolución lo que hay son mutaciones, pérdidas. Aquí hay un salto en la especie, y el salto en la especie desemboca en el ser humano.
Por eso dicen los padres de la iglesia que Dios crea al hombre pensando en Cristo. Pensando en que Cristo iba a ser el modelo, el paradigma para todos nosotros. Muy bien. ¿Sí, Willy? O sea, don Mario, que Buenas lo noches. que mencionaban antes, digamos, cuando uno se desvía del camino y en ese proceso que se llama de conversión, más bien es una vuelta, un regreso a la naturaleza propia del hombre, es decir, al fin primordial del hombre, que es amar a Dios y glorificar a Dios. O sea que la conversión sería como volver al sendero de un hombre verdadero, hijo de Dios. Sí, la conversión es un recuperar el camino, reconocer lo que ha estado mal, despojarse del hombre viejo y abrirse al hombre nuevo. Es decir, revestirse del hombre nuevo. Y el hombre nuevo tiene un paradigma asequible a todos, es Cristo. En ese proceso de configuración con Jesucristo vamos pasando etapas de purificación, etapas de ascensión del alma, es decir, vamos subiendo, de manera que nuestro progreso espiritual es un progreso en el que tenemos un tiempo concreto, el tiempo que pasemos por esta tierra, no nos va a faltar un solo día, ni nos va a sobrar un solo día, es el tiempo justo para configurarse con Cristo y cumplir la misión que tenemos encomendada como personas individuales. Gracias, don Mario. Muy bien. ¿Alguien más quería preguntar? Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Juan. Feliz noche, feliz y lluviosa noche. Yo quisiera, si no es molestar mucho al resto de los auditores, los oyentes, sería si puede repetirme, por favor, lo que es el acto de presencia de Dios. O sea, ¿cómo se hace para lograr eso, verdad? Gracias. O sea, para lograr configurarse con Cristo no bastan nuestras propias fuerzas. Es indispensable recibir la gracia de Dios y secundarla. Para hacer rendir nuestros talentos no bastan nuestras propias fuerzas. Hace falta secundar las invitaciones del Espíritu Santo y la gracia que Dios deposita en nuestra alma, que nos eleva a un único fin. Por tanto, nosotros no tenemos un fin natural y otro sobrenatural. Todos hemos sido llamados al fin sobrenatural. Pero para alcanzar el fin sobrenatural, sin la gracia no seríamos capaces. Gracias. Bien, Juan, muy bien. Bueno, entonces, si Dios lo permite, nuestra próxima clase, la otra semana, será sobre la providencia de Dios. Y la de hoy, pues, terminaríamos rezando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por todos los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Que descansen, buenas noches a todos. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.